Muy buenas tardes. Nos encontramos nuevamente con el gusto de desarrollar, tal como lo hicimos en la sesión anterior, los inicios de la historia de la salvación a través de la historia del pueblo de Israel. Pero quiero yo, antes de seguir con la narración del Éxodo, hacer con ustedes algunas consideraciones muy importantes. Primeramente, en relación con el llamado canon o lista de libros inspirados de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Para nosotros los católicos y muchas de las iglesias cristianas, no hay problema en entender qué cosa es el canon o lista de libros sagrados, porque viene su origen desde el uso que le dieron los apóstoles y el mismo Cristo a los libros del Antiguo Testamento, y cómo se fue después configurando y formando la lista de libros del Nuevo Testamento. Lo que sí sabemos es que desde tiempos muy antiguos se fue formando esa lista. En el Antiguo Testamento existe el llamado canon breve o palestinense. Este canon terminó de configurarse, según algunos, hacia el año 90 ya de la era cristiana, en Jamnia, en Palestina. Y este canon se conoce como breve, porque no tiene en su lista los libros llamados deuterocanónicos del Antiguo Testamento, que los vamos a mencionar enseguida. Y existe otro canon, que es el canon largo o alejandrino, que se trata de la versión de los originales del arameo y del hebreo, la versión a la lengua griega, que 70 sabios realizaron en Egipto, auspiciados y apoyados por el rey de Egipto, Ptolomeo II, que quiso, porque era muy devoto de los libros sagrados, quiso tener acceso directamente en griego a los textos antiguos del Antiguo Testamento. Esta versión griega del Antiguo Testamento se conoce como la versión alejandrina o larga. Es la versión que utilizó en todas las citas que hace nuestro Señor del Antiguo Testamento. Es la versión que usó Cristo y la que usaron los apóstoles desde los primeros años de la Iglesia. En cuanto al Nuevo Testamento, desde un principio se empezó a configurar la lista de libros, que repito, ya en la sesión anterior les había mencionado que terminó de escribirse hacia el año 100, pero ya hacia el año 180 aparece un documento famoso que se llama Códice o Fragmento Muratoriano, en que ya aparecen todos los libros del Nuevo Testamento como nosotros los manejamos, con excepción de la carta a los Hebreos. Esto nos permite pensar en la gran antigüedad que tiene el canon o lista de libros sagrados. Existen otros códices antiguos de los que se han hecho versiones, por ejemplo, el Códice Bodmeriana 8, que es del año 200 después de Cristo, de la era cristiana, fines del siglo II. De ese fragmento o códice se tradujeron en versiones fieles las dos cartas de San Pedro. En este códice muratoriano que les mencioné anteriormente, llamado así porque la persona o el autor que tradujo y leyó este códice
fue un célebre historiador italiano del siglo XVIII, Muratori. Él, buscando documentos antiguos, encontró en la biblioteca de Milán este fragmento antiquísimo. Lo analizó, lo tradujeron, lo sometieron a las pruebas del carbono 14 para ver la antigüedad, y efectivamente data del siglo I y II después de Cristo. Ahí ya viene la lista completa de todos los libros del Nuevo Testamento, como les decía, con excepción de Hebreos. Ahora bien, existen también varios códices muy antiguos que datan del siglo IV y del siglo V, que son el Sinaítico, el Vaticano, el Alejandrino. Y ahí ya aparecen completas las listas de libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. O sea, en cuanto a la antigüedad de estos libros que conforman la Biblia, podemos estar totalmente ciertos y confiados en su autenticidad. Finalmente, para nosotros no hay problema en aceptar la lista de libros de la Biblia, porque nosotros nos guiamos por criterios que previamente ha establecido la Iglesia para su interpretación. Para nosotros, las 3 normas o reglas de fe para aceptar todos los libros inspirados, pues sabemos bien, primeramente es la Sagrada Escritura misma, la Sagrada Tradición y el Magisterio de la Iglesia. La Sagrada Tradición, pues en cierta forma, corre paralelas con el Magisterio de la Iglesia, porque es la Sagrada Escritura leída en la Iglesia, y como la Iglesia la interpreta y la entrega a los fieles, y los fieles la aceptan y la viven. Eso es lo que nosotros llamamos Sagrada Tradición, la vida de la misma Iglesia, la fe unánime de los fieles. Esto se manifiesta a través del magisterio eclesiástico, del Papa, de los obispos, de los concilios en los que se reúnen para dilucidar asuntos relativos a la fe y hacer declaraciones y establecer las normas de interpretación de los libros santos. Entonces, todo esto hace que tengamos nosotros una gran seguridad acerca de la autenticidad de los libros sagrados. Ahora bien, hay normas que se deben de seguir en la interpretación. Existe una ciencia que ciertamente se aplica para otras muchas ciencias, la hermenéutica, pero tiene su parte muy importante también en la interpretación de los libros sagrados. Ya la aplicación de esas normas generales de la hermenéutica, pues vienen, es lo que llamamos la exégesis. Existen personas especializadas en esa interpretación y en ese estudio, que son los exégetas, que hacen un trabajo muy minucioso de interpretación, de aclaración, de traducción, de todas las palabras que se aparecen en uno y otro momento en los libros santos. Ahora bien, hay normas que nos permiten interpretar correctamente la Biblia. No es fácil, como lo vamos a ir viendo a lo largo de los libros. No es fácil esta interpretación, pero existen ciertas normas. Tenemos que tener en cuenta los géneros literarios, que ya los mencionaba, el histórico, el didáctico, el profético, el apocalíptico. Tenemos que tener en cuenta que también existe los diversos sentidos que tiene la Biblia. Como cualquier libro, hay un sentido literal, lo que se quiere decir de inmediato. Hay un sentido figurado o típico, el metafórico. Y hay un sentido acomodaticio, que es aplicar con ciertos criterios muy estrictos algunos textos a hechos y personas a los que primariamente no iba dirigido, pero que tienen una aplicación perfectamente legítima en muchos momentos. Esto le corresponde a la Iglesia hacerlo, y nosotros lo aceptamos así. Ahora bien, tenemos muchas versiones de la Biblia, desde la Biblia, la versión ítala antigua,
que es incluso anterior a la Vulgata. Luego la Biblia Vulgata, que tradujo directamente el gran padre de la Iglesia, San Jerónimo, en el siglo IV y V de la era cristiana. San Jerónimo es del año 346 al 420. Esa fue la época en la que vivió San Jerónimo. Y él a finales del siglo IV, hacia el 395, comenzó a hacer la traducción de los libros sagrados de toda la Biblia al latín. Los tradujo directamente de los originales hebreo, arameo, griego al latín. Esa es la famosísima versión de la Vulgata, del padre de la Iglesia, San Jerónimo. Y existen ya pues versiones muy antiguas también, pues la Políglota Complutense, que se hizo en España en tiempo de los Reyes Católicos, en varias lenguas de las originales se hizo esa versión. Existe la versión ya de las versiones modernas, de las versiones que tenemos dentro de la Iglesia y que los fieles pueden leer de una manera muy tranquila, porque son versiones fidedignas. Tenemos, por ejemplo, la Nácar Colunga, la Torre Samad, la Bober Cantera, la del Padre Fuenterrabía, la de Monseñor Juan Strobinger, la Biblia Panamericana, la Biblia Ecuménica Dios habla hoy, la Biblia de Jerusalén. Tenemos muchas versiones muy buenas que los fieles pueden muy tranquilamente y muy, digamos, convencidamente de que están leyendo una versión fidedigna. Tenemos también el hecho muy interesante y famoso de que hacia 1947 se encontraron de una manera fortuita unos pastorcillos nómadas en el desierto, en unas grutas o cuevas en la región del Mar Muerto. Encontraron una serie de rollos o pergaminos metidos en unos cántaros. Y entonces fue un hallazgo que al momento que se conoció, pues inmediatamente levantó la curiosidad de los científicos de todo el mundo. Porque los pastorcillos pues comenzaron lógicamente a apoderarse de esos rollos o pergaminos, de esos papiros, y querían venderlos. Pero finalmente las autoridades científicas del mundo intervinieron para hacerse de esos pergaminos, comprárselos a los pastores que los habían encontrado, y de esa manera siguieron ellos buscando también. Y en esas famosas cuevas del Mar Muerto, las famosas cuevas de Qumran, pues encontraron que estaban muchos pergaminos con la escritura de todo el Antiguo Testamento. Tenían también escritos muchos de los libros de los profetas, y por ahí en algún fragmento también se encontró algún texto incluso del Evangelio de Marcos. Entonces estos hallazgos se estudiaron, se analizaron la antigüedad de los pergaminos, y se encontró también que eran del siglo I y algunos del siglo inmediato anterior a Cristo. ¿Qué había pasado? Que en esas grutas quedaron ahí depositados esos documentos valiosísimos por siglos en el fondo de esas cuevas. Allí habían vivido unos famosos miembros de una secta judía que conocemos con el nombre de esenios, y ellos eran como unos monjes judíos que practicaban en toda su pureza, con todos los ritos, la religión judía, y que observaban el celibato, y que vivían en comunidad, y que se dedicaron a escribir los libros del Antiguo Testamento.
Entonces se analizaron, se fijó totalmente la antigüedad de esos documentos, que coincidía exactamente con la existencia de los esenios. Los esenios existieron prácticamente desde finales de la dinastía Asmonea, que fue el siglo I anterior a Cristo, desde el más o menos 140 antes de Cristo, hasta el año 70 después de Cristo. O sea que existieron en un periodo no mayor de 200 años. Desaparecieron cuando ya la destrucción de Jerusalén hacia el año 70. Pero esta comunidad nos legó esos riquísimos documentos que se conocen como los documentos del Mar Muerto, o los papiros de las cuevas de Qumran. Nos permitió cotejar las versiones que tenemos nosotros en uso de la Biblia con las versiones que ellos hicieron de los libros del Antiguo Testamento, tanto del Pentateuco como de los profetas, de los Salmos, y se encontró que nuestras versiones son total y completamente fidedignas, confiables. Esa es la ventaja que se encontró con esa aportación tan grande de los documentos del Mar Muerto. Entonces, estas reglas y estas normas tenemos que tenerlas muy bien fijas para poder interpretar de una manera auténtica la Biblia, sin temor a equivocarnos. Ahora, desde el principio se menciona, dentro de la lista o canon de los libros inspirados, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, existen del Antiguo Testamento 7 libros que son tenidos o llamados como deuterocanónicos, y 6 libros del Nuevo Testamento por igual llamados deuterocanónicos, que para nosotros los católicos y los cristianos no hay ninguna diferencia entre proto y deuterocanónicos. Significa, en ambos casos se trata de libros plenamente canónicos, están autentificados y aceptados legítimamente dentro del canon o lista de libros sagrados. La diferencia está en que los protocanónicos formaron parte integral del canon desde un primer momento. Por eso se llaman protocanónicos. Y los deuterocanónicos se integraron al canon o lista de libros en un segundo momento. Por eso se llama deuterocanónicos. Pero en ambos casos se trata de libros canónicos. Finalmente, quien hace la división, la clasificación de estos libros es la Iglesia, a la que le ha sido confiado el tesoro de la Sagrada Escritura. Entonces, los deuterocanónicos del Antiguo Testamento son, digamos, el libro de Tobías, Judith, primero y segundo Macabeos, el libro de la sabiduría, el libro del eclesiástico y algunos fragmentos de Esther y de Daniel. Ahora bien, los libros deuterocanónicos del Nuevo Testamento son la carta de Santiago, la segunda carta de San Pedro, la segunda y tercera carta de San Juan y el Apocalipsis. Son deuterocanónicos porque en un principio, en los 2 primeros siglos de la Iglesia, los cristianos no utilizaban esos libros en sus controversias con los no cristianos. Había gentes no cristianas, o también de la religión judía, con las que los cristianos tenían controversias o discusiones, pero los adversarios no aceptaban la canonicidad de esos libros, entonces la Iglesia no los utilizaba por esa misma razón, pero no porque los excluyera de los libros canónicos. Iniciábamos el libro del Éxodo. El libro del Éxodo significa salida, porque va a hablar prácticamente el tema, va a referirse a la salida del pueblo hebreo de la cautividad de Egipto.
y su salida hacia la libertad, conducidos por Moisés. Moisés es un personaje que brilla con una grandeza admirable, al igual que lo es Abraham como padre del pueblo elegido. Moisés es el caudillo que va a conducir al pueblo por el desierto, lo va a sacar de la esclavitud a la libertad, lo va a conducir hacia la tierra prometida. Aunque él no va a entrar ahí, no va a llegar con el pueblo y lo va a introducir. De eso se va a encargar su lugarteniente Josué. Pero Moisés va a ser el personaje que va a recibir de Dios la misión de presentarse ante el faraón para pedir que permita la salida del pueblo hebreo hacia la libertad. Conviene que analicemos previamente un poquito los detalles. Algunos ya se mencionaron desde la sesión anterior, pero que mencionemos algunos detalles de la vida de Moisés. La vida de Moisés se extiende por 120 años. Los autores pues la dividen básicamente o fácilmente en 3 periodos de 40 años. Los primeros 40 años básicamente Moisés, que es rescatado de las aguas del río Nilo por la hija del faraón, es educado y transcurren los primeros 40 años de su vida en el ambiente de la corte del faraón. Es un hombre que se ha cultivado en las ciencias y en el conocimiento de los egipcios y que vivía pues como hijo de la hija del faraón. Vivía como príncipe, digamos así. Y así transcurren los primeros 40 años de la vida de Moisés. Pero después la Escritura Santa nos presenta que Moisés no pierde nunca la conciencia de pertenecer al pueblo hebreo. Y en alguna ocasión sale en defensa de un paisano suyo, hebreo, que es maltratado y tal vez si no hubiera intervenido hubiera sido muerto por un egipcio. Interviene Moisés y le quita la vida al egipcio. Entonces la familia del egipcio naturalmente se va a vengar. Posiblemente Moisés pues ya no tiene el privilegio, ya no cuenta con la presencia de su madre y de personas que lo defendían en ese tiempo y se ve obligado a huir al desierto. Ahí huye, hacia allá se va Moisés y los 40 siguientes años de su vida van a transcurrir con Moisés en el desierto. Ahí se casa con Séfora, la hija del sacerdote madianita Jetro. Y entonces, Moisés se dedica a cuidar los numerosos rebaños de su suegro. Y en una ocasión que está cuidando los rebaños, Moisés se da cuenta de un espectáculo que le llama la atención. Ve que una zarza está ardiendo sin quemarse. Y dice, ¿qué espectáculo es este? ¿Qué significa que la zarza arda y no se consuma? Y entonces pretende acercarse a la zarza ardiente. Y oye una voz que le dice, Moisés, Moisés, quítate las sandalias, porque la tierra que pisas es tierra santa. Se encuentra ante la presencia del Señor. Y entonces él inmediatamente se quita las sandalias y se acerca. Y entonces oye la voz de Yahvé, que le dice, yo soy Yahvé, el Dios de tus padres, de tu padre Abraham, de tu padre Isaac y de tu padre Jacob. Quiero que vayas ante el faraón y hagas que les permita salir de la esclavitud en la que viven a la libertad. Pero Moisés siente que es una misión que está sobre sus fuerzas. Es una misión muy grande para la que no se siente preparado, naturalmente. Y le dice, Señor, ¿pero quién eres tú? ¿Qué nombre le doy al faraón? ¿Quién me envía
para que me crea. Y entonces Dios le dice, yo soy Yahvé. Yo soy Yahvé. Y le da el nombre, el famoso tetragramatón, las 4 letras del nombre sagrado de Dios, Yahvé, Yahweh, que significa el que es, el que es. Dile que el que es te envía para que dejes salir a mi pueblo libre. El Señor, Dios, quiere rescatar a su pueblo y sacarlo de la esclavitud hacia la libertad. Y le encarga esa misión tan grande sobre las fuerzas que él pueda tener, le encarga esa misión a Moisés. Pero Moisés ya sabe quién lo envía, Yahvé. Es el nombre sagrado de Dios, el que es. Dile que el que es te envía. Dios es el ser por esencia, el ser por antonomasia. Es el ser necesario, que tiene la existencia por sí mismo, no como nosotros los humanos, que somos seres contingentes, cuya existencia no se explica por sí misma, sino que somos criaturas. Nuestra vida nos las ha dado Dios a través de nuestros padres. Pero Dios es el ser necesario, el ser por excelencia, el que es. Así armado Moisés va con el faraón, se presenta ante el faraón, pero previamente le dijo a Dios, Moisés, Señor, yo soy torpe para hablar. Tenía un problema, un defecto, que era tartamudo, según lo dice la Escritura. Y entonces Dios le dice, no tengas temor, porque estará contigo tu hermano Aarón. Él tiene más facilidad de palabra, no tiene tal vez el defecto, ese impedimento que no le permitía hablar con soltura. Aarón hablará contigo, estará contigo. Moisés llevará el báculo de la autoridad y su hermano Aarón hablará las palabras que tenga que decir Moisés de parte de Dios. Y así se presentan con el faraón, pero el faraón se endurece y no permite la salida del pueblo. Entonces Dios les manda una serie de plagas que conocemos por la Biblia, 10 plagas, y empiezan a venirse una tras otra a lo largo de un tiempo. El agua convertida en sangre, los tres días de tinieblas, los tábanos, el granizo, las ranas, el polvo que todo lo invade y enferma, que todo lo contamina. Todas esas series de plagas, el granizo que les mencionaba, y el corazón del faraón se endurece. Sí, cuando está siendo víctima de las plagas, llama a Moisés y le dice, ya estoy arrepentido, los voy a dejar salir. Dile a Dios a tu Dios, que ya suspenda las plagas, esta plaga que nos está haciendo sufrir a todos. Entonces Moisés se va y el corazón del faraón se vuelve a endurecer y no hace caso. Entonces viene la 10ª y última plaga, que es la más terrible, en que Dios manda a su ángel a que mueran todos los primogénitos de los egipcios, tanto de hombres como de animales. Pero antes, en esa noche aciaga de la muerte de los primogénitos, Dios le dice a Moisés previamente que tomen un cordero, lo sacrifiquen y lo coman, porque ese cordero va a servir su sangre. Con su sangre van a poner una señal en las puertas de sus casas, y esa sangre del cordero que van a consumir en esa noche va a hacer que el ángel de la muerte no penetre en los hogares de los hebreos, pero sí va a matar a todos los primogénitos de hombres y de animales de todas las casas de los egipcios.
Ese es la 10ª y última plaga, un terrible azote, una terrible mortandad. De manera que en todo Egipto, desde la casa del rey del faraón hasta la casa del más humilde campesino, existe dolor y duelo por la muerte del primogénito. Solamente las casas de los hebreos se ven libres de esta plaga, de la muerte. ¿Cuál fue la señal? ¿Cuál fue el signo que salvó al pueblo hebreo de morir? La sangre del cordero puesta en las puertas de sus casas. Entonces, este es un tipo o figura sublime de Cristo, que es el verdadero Cordero por el que somos salvados de la muerte. Por su sangre fuimos rescatados y hemos sido salvados del pecado y de la muerte. La figura está puesta en este Cordero que los hebreos van a consumir en esa noche previa a su salida de Egipto. Y es una narración y una orden que el Señor les da a los hebreos, la forma como deben de comer ese cordero. Lo deben de preparar. Debe ser un cordero sin mancha, machito, de 1 año, cordero o cabrito, perfecto el animal, sin mancha. Lo deben de asar al fuego, lo deben de comer sin dejar nada. No van a quebrantar ningún hueso, pero no van a dejar nada de él para comerlo después. Tiene que consumirse de inmediato. E incluso si la familia que va a comer el cordero no fuera suficiente para consumir todo el cordero, puede juntarse con otra familia para que así se consuma todo el cordero. Lo van a comer de pie, ceñidos los lomos, apretado el cinturón, preparados para el viaje. Lo deben de comer con hierbas amargas para que les recuerde año con año la amargura de la esclavitud, de la que van a ser liberados. Y no quedará nada de ese cordero. Lo que sobrare del cordero será quemado. Este cordero es la figura de Cristo. Pascha nostrum immolatus est Christus. Nuestra Pascua es Cristo inmolado. Su sangre nos liberó del pecado y de la muerte, a semejanza del cordero pascual, que para los hebreos la sangre puesta en las puertas de sus casas fue señal de salvación de la muerte. Esta fue la primera Pascua, celebrada en la noche previa a la salida de Egipto. Y se les da la orden de que esta fiesta de la Pascua la celebren año con año, para que les recuerde su liberación de la esclavitud y su paso a la libertad. Se llamará Pascua, Pascha o Pasca en latín, o Pesaj en hebreo, que significa paso o tránsito. Y se celebrará de generación en generación. Y es una fiesta que los hebreos seguirán celebrando siempre. Durante todos los años posteriores, los años de su vida, año con año celebrarán la fiesta de la Pascua. Con este recuerdo de la actuación providente de Dios para su salvación. El Señor los va a sacar de la esclavitud de Egipto con mano poderosa y brazo extendido. Mano potente, el brachio extento. Y ese día, en esa noche, los hebreos obtienen su liberación. Los egipcios prácticamente los apresuran a que salgan de Egipto ya.
porque es una noche en que todos los egipcios se encuentran sumidos en el dolor y por la muerte y el duelo de sus primogénitos. Entonces les urgen a que salgan. Salen incluso sin haber terminado de cocer el pan. Salen con la levadura, salen con la harina sin levadura. Por eso van a comer panes ácimos, para que les recuerden también este episodio de su salida. Los panes ácimos sin levadura. Van a comer el cordero con las hierbas amargas, porque les va a recordar la amargura de la esclavitud. Y Dios los va a conducir por el desierto durante 38 años. Cerramos el número de 40. Son 38 años los que el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, va a caminar por el desierto de Egipto, de la esclavitud a la libertad. Van a ser 40 años de peregrinación por el desierto. Naturalmente se nos antoja mucho tiempo los que tuvieron que caminar. Pero tener en cuenta que el pueblo hebreo pues salió con todas sus pertenencias, con sus rebaños, con sus niños, con toda la familia. Iban despacito, iban como les permitía sobre todo el paso de los niños, de sus rebaños. Se asentaban en un lugar y ahí estaban por todo el tiempo que pudieran, en que los rebaños tuvieran que comer, en que ellos tuvieran agua que beber. Se asentaban cerca de algún oasis y así iban caminando. Se estacionaban en un lugar, ponían sus tiendas y así iban avanzando lentamente. Por eso pasaron tantos años. Pero esta salida tiene primeramente manifestaciones realmente providentes. Pasan a pie enjuto un paso estrecho del Mar Rojo. El mar se retira y les permite pasar por tierra seca, libre del agua. Les permite pasar. Cuando ya han pasado todos por ese estrecho pasadizo, el ejército del faraón los persigue, porque el faraón finalmente, cuando vio que el pueblo hebreo salía, pues no se conformó con dejarlos ir tan libremente y los persiguió con su ejército. Pero el ejército de los egipcios fue cubierto por el mar. Y los hebreos vieron esa maravilla que Dios había hecho con ellos. Después ellos caminan, cuando ya atraviesan el Mar Rojo, caminan lentamente y van por la península del Sinaí hasta llegar, pasados y transcurridos varios meses, 3 meses o más, llegan al pie del monte Sinaí, que es el monte de Dios, Horeb, y ahí se detienen. Ahí Dios llama a Moisés, y ahí está Moisés en presencia de Dios muchos días para entregarle las tablas de la ley. Este es otro episodio muy admirable y hermoso del Éxodo. El Señor les entrega las tablas de la ley con los mandamientos de la ley de Dios al pie del monte Sinaí. Pero también podemos decir que al pie del monte Sinaí Dios establece una alianza con su pueblo. Allí es donde surge el pueblo de la alianza que Dios hace con los hebreos. Dios será su Dios y ellos serán su pueblo. Y se sella esa alianza, que es una alianza perpetua. Los dones de Dios son sin arrepentimiento. Dios es fiel y Él cumple sus promesas para siempre. Él no se arrepiente de sus promesas. Por eso el pueblo de la alianza, el pueblo hebreo, pues es el pueblo predilecto, el pueblo escogido de Dios, pero en Él se van a ir cumpliendo las promesas que posteriormente nosotros los cristianos vamos a tener ya en plenitud, ya en cumplimiento perfecto. Sin embargo, ellos son nuestros antecesores y nosotros lo aceptamos. Los dones de Dios son sin arrepentimiento. ¿Cómo Dios los conduce al pueblo hebreo de una manera milagrosa
a través del desierto, de día con una columna de humo, los va guiando, de noche con una columna de fuego, para que no se desorienten, para que sigan el camino hacia la tierra prometida. Y cómo el pueblo hebreo, en algún momento, pues empiezan a renegar, muchos de ellos. Nos encontramos la condición humana plena, la condición de nosotros también, que somos gentes de dura cerviz. Ellos se rebelan muchas veces contra Dios, se sienten pues abatidos al paso de los días por el desierto, soportando las jornadas de calor, de frío tal vez, porque se pasa del calor al frío y viceversa en un momento en el desierto. Pero Dios los va conduciendo. Muchas veces, y muchos de ellos, añoran las cebollas de Egipto. Añoran cómo se alimentaban en abundancia estando en Egipto. No importa que estuvieran esclavizados, pero comían a sus anchas, a 2 carrillos, aquellas ollas podridas, llenas de carne y de cebollas, pues las añoraban. Sin embargo, Dios les envía milagrosamente un alimento que los va a sostener por todo el tiempo de la peregrinación. Va a ser su comida y su alimento, el maná. En alguna mañana, cuando se levantan los hebreos, salen de sus tiendas, ven esparcido por el suelo, en el desierto, cerca del campamento, una como escarcha blanca, como una flor. Y entonces se preguntan, dicen, Manú, ¿qué es esto? Es el maná. Es el alimento milagroso que Dios les envía del cielo para que puedan comer y se nutran. Pero también les llega a cansar. Dicen, tal vez, pensemos nosotros, cuando empiezan, como les decía, a añorar las cebollas de Egipto. Así nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces, aún teniéndolo todo, añoramos cosas anteriores? Teniendo lo mejor, estamos deseando lo anterior aunque no sea lo mejor. Esa es la condición humana, la rebeldía. Somos también como el pueblo hebreo en muchos momentos de dura cerviz, que nos rebelamos y muchas veces no aceptamos los dones y los beneficios que Dios nos manda. Nos resistimos ante su llamado. Comenzaron también a desear comer carne. Pues Dios les mandó en abundancia un día una lluvia de codornices. Y ese día comieron hasta hartarse carne de codorniz. Pero como siempre no guardaban la moderación adecuada de vida, el justo medio. Hubo muchos que murieron de congestión. Se hartaron de carne y no lo resistieron y murieron. Esa es la condición humana. Esta es la narración del Éxodo. Se interrumpe dentro del Pentateuco para llevarnos a considerar el libro de Levítico, en donde se nos fijan las normas y leyes de los sacerdotes, las normas relativas al culto. Pero ya, ahora que menciono esto, dejando todavía, volviendo un poco tenemos al pueblo en el monte Sinaí. Ahí Dios les va a entregar las tablas de la ley. Moisés las escribe, o Dios las escribe en piedra para entregarlas a Moisés, y Moisés se las entregue al pueblo hebreo, al pueblo de Israel. Y le dice en Éxodo 19, 18 y siguientes, les dice,
Después promulgó el Señor todos estos preceptos. Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. No tendrás dioses extranjeros en mi presencia. No harás para ti ninguna imagen tallada, ni ningún retrato de lo que hay arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o en las aguas bajo la tierra. No adorarás nada de eso, ni le rendirás culto. Yo soy el Señor tu Dios todopoderoso, celoso, y castigo la maldad de los padres en sus hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian, y que hago actos de misericordia a millares de aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, pues el Señor no considerará como inocente al que tome el nombre del Señor su Dios en vano. No olvides que debes santificar el día del sábado. 6 días trabajarás y en ellos harás todos tus quehaceres, pero el día séptimo descansarás, porque es el descanso del Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu bestia, ni el extranjero que esté dentro de las puertas de tu ciudad. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y todo lo que contienen, descansando el séptimo día. Por esa razón bendijo el Señor el día del sábado y lo consagró. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no rendirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni desearás su mujer, ni su esclavo, ni su esclava, ni nada de lo suyo. Luego tomó Moisés el libro de la alianza, se lo leyó al pueblo que estaba escuchando y que dijo: haremos todo lo que el Señor ha dicho y lo obedeceremos. Moisés tomó sangre, roció con ella el pueblo y dijo: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con vosotros, tocante a todas estas cosas. Esta es la promulgación de los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos del decálogo, o sea, los 10 mandamientos que tenemos nosotros y que siempre hemos estudiado y aprendido como los mandamientos de la ley de Dios. Son los preceptos que el Señor entregó al pie del monte Sinaí a su pueblo escogido, sellando con ello una alianza con ese pueblo. En adelante Él será el pueblo elegido por Dios. Él formará la asamblea santa, la eclesia, que significa asamblea. Él convocó a su pueblo, como nos ha convocado después a nosotros los cristianos, para formar su iglesia. Es la iglesia de los llamados, de los convocados de fuera, que acudamos y formamos parte de ese grupo, de esa asamblea. Es la eclesia, o eclesia en latín, o cajal en hebreo. Pero el pueblo hebreo, pues en todos estos pasajes, el maná los alimenta cerca prácticamente de 40 años. Y dejan de tener maná hasta que ya se pueden alimentar con los frutos de la tierra prometida. Algunos, como siempre, querían pasarse de vivos, ¿verdad? Y querían tomar doble ración de maná. Resulta que todos tenían permitido todas las mañanas tomar una medida de maná o un gomer. Y con eso les era suficiente por persona para el día. Y lo podían comer perfectamente en la mañana que lo tomaban, a mediodía y en la noche. El gomer o medida
de ese día. Algunos se quisieron pasar, pues porque tal vez pensaron fácilmente tomar más otra medida, pero lo que habían tomado de más en la noche estaba echado a perder. Únicamente tomaban 2 medidas el viernes. Y ese viernes, ese comer o medida no se echaba a perder, porque era para el sábado. El sábado ellos no salían a tomar, a recoger maná. Es más, algunos lo intentaron, salir el sábado en la mañana a recoger maná, y encontraron que no había maná, en el campo no había maná. Entonces ellos entendieron la lección. El viernes tomaban doble ración o medida y no se echaba a perder. Esto era para fijarle la importancia que tenía el descanso sabático, en que no tenía ni siquiera que caminar hacia afuera del campamento para recoger el maná. Ya después, en la nueva ley, en el capítulo 6 de San Juan, vendrá nuestro Señor y nos dirá: vuestros padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Yo soy el pan vivo que he bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Vuestros padres comieron el maná y sin embargo murieron. El que come del pan que yo le daré no morirá. Esta es la promesa que el Señor nos hace y nos enseña quién es el verdadero maná para nosotros. Es Cristo en persona, que se nos va a dar en su cuerpo y en su sangre como alimento. Todos estos pasajes o tipos o sucesos del Antiguo Testamento se van a cumplir perfectamente en el Nuevo, de manera que vamos a tener en plenitud lo que nuestros padres en la fe vivieron como en una sombra, en cierta figura o tipo. Ahora les decía yo que se interrumpe esta relación de la peregrinación por el desierto, y estando en el desierto viene después el libro de Levítico, en que se habla de el culto que debían de observar en el templo, y a través de los sacerdotes y levitas. Dios constituye sumo sacerdote a Aarón, el hermano de Moisés, y la familia de Aarón serán los que ejerzan el sacerdocio perpetuamente. Es decir, mientras el pueblo hebreo tenga y esté en funciones de ejercer el culto, de tener su templo y ofrecer los sacrificios a Dios, tendrá sus sacerdotes, el sacerdocio de Aarón. Los levitas son ministros auxiliares de los sacerdotes, también de la tribu de Leví, como lo era Aarón, como lo era Moisés, de la tribu de Leví. Pero a Aarón le tocó ser el primer sumo sacerdote del pueblo de Israel, y de ahí sucesivamente siguieron los sumos sacerdotes en el culto judío, mientras estuvieron en vigencia los sacrificios en sus templos. Ahora bien, se nos dan ahí en el libro de Levítico las normas de pureza, todo lo que toca al culto, a la liturgia, los tipos de sacrificios que ellos ofrecerían a Dios, el holocausto, el ofrecimiento de ofrendas, de frutos de la tierra, las ofrendas pacíficas, y cómo serán llevadas al sacerdote, y cómo los israelitas tendrán siempre en cuenta el ofrendar el diezmo a los sacerdotes para el culto de Yahvé y para la manutención de los mismos sacerdotes y levitas dedicados al culto. Vamos a ver posteriormente que al llegar
a la tierra prometida y hacer el reparto de tierras. Se les reparte una porción de territorio, cada tribu, cada grupo, conforme a las tribus, van asentándose en la porción que les es asignada. Muchas veces tienen que pelear, es una tierra de conquista. Se tienen que asentar ahí y pelear contra los habitantes del lugar. Y así se van asentando en esa tierra. No encuentran en todas partes la misma resistencia, pero sí encuentran que hay personas que ya están asentadas ahí de mucho tiempo antes, como van a ser los filisteos. Pero la peregrinación prosigue narrándose en el libro de los Números. Y hay un pasaje muy interesante en el libro de los Números, donde dice, continuando ya la peregrinación, que los hebreos morían por montones, mordidos por las víboras venenosas del desierto. Entonces Moisés le pide a Dios que los ayude, porque muchos están muriendo por el veneno de las víboras venenosas, de veneno mortal, como son las del desierto, simplemente las víboras de cascabel y otras. Entonces el Señor le dice que mande levantar un mástil y ponga en él una serpiente de bronce. Y por permiso de Dios, con esa figura de la serpiente, los hebreos que son mordidos por alguna serpiente venenosa, simplemente al mirar la serpiente de bronce quedan curados. Una especie, pues no sé, de mimetismo, de homeopatía sobrenatural, son curados viendo la serpiente. Posteriormente vamos a ver cómo entran a la tierra prometida llevando la serpiente de bronce. Y terminan por darle culto, le hacen un templecito, un templo, y le empiezan a dar culto de divinidad a la serpiente, a la que llaman Nehustán. Entonces va a haber después el rey Ezequías la va a mandar destruir, porque pues se prestaba a ese culto idolátrico. El pueblo hebreo, que estaba rodeado de pueblos idólatras, de pueblos paganos, que tenían y rendía culto a muchas divinidades, pues era fácilmente contagiado por esos cultos paganos y era proclive en un momento dado a olvidarse de Dios y rendirle culto a los ídolos. Así lo vemos en el mismo desierto, cuando Moisés se tiene que ausentar y está varios días en lo alto del monte Sinaí, escribiendo las tablas de la ley y recibiendo los mensajes de Dios para su pueblo. Cómo el pueblo se impacienta y cómo obliga en cierta manera a Aarón a que les haga un becerro de oro, y se ponen a danzar y a bailar y a rendirle culto de divinidad al becerro de oro. Esta es una figura y un tipo de lo que nos pasa a nosotros muchas veces en la vida, que somos inclinados a rendirle culto a muchos dioses totalmente alejados del verdadero Dios. Le rendimos culto a cosas que no tienen ningún motivo ni razón de ser, pero nos creamos nuestros propios ídolos, nos creamos nuestros propios dioses y le rendimos un culto idolátrico. Esa es la condición humana. Cuando baja Moisés, llevando consigo las tablas con los mandamientos de Dios que el Señor le ha entregado para su pueblo, se da cuenta de cómo el pueblo está danzando en torno al becerro de oro, siente una gran indignación y una gran tristeza y hace añicos las primeras tablas de piedra, las lanza contra las rocas, las despedaza. Posteriormente Dios le entrega unas segundas tablas con los mandamientos que le había dado la vez primera,
Pero ahí está la condición humana. ¿Cuántas veces nosotros también nos vamos criando nuestros propios ídolos? Pero son lecciones que debemos de seguir en la lectura de estos libros tan llenos de emoción, tan llenos de significado. Ya cuando Moisés, en el capítulo 34 del Deuteronomio, se narra la muerte de Moisés. Moisés conduce al pueblo hasta la entrada de la tierra prometida, pero no entra a la tierra prometida. Ya antes había sepultado a su hermana María y había muerto también a Aarón, el primer sumo sacerdote. Moisés, a los 120 años, sin que se hubieran debilitado sus ojos, ni sus sentidos, ni su vista, todo perfectamente veía, oía, estaba en plena lucidez, muere Moisés. Esto lo leemos en el capítulo 34 del Deuteronomio. Obviamente, como podemos ver, pues estos capítulos fueron añadidos luego. Obviamente no se escribió esto, ni mucho menos lo escribió Moisés en vida. ¿Cómo iba a escribirlo en vida? Se está narrando la muerte de él. Pero ahí admiramos, todo el pueblo hace luto y llora a Moisés por 40 días antes de proseguir su camino. Moisés no entra a la tierra prometida, pero lo deja a la entrada prácticamente. El que va a entrar y el que va a heredar su espíritu va a ser Josué, que es lugarteniente de Moisés. Josué es el que se encarga de introducir al pueblo a la tierra prometida. Y distribuye las tribus a cada quien asignándole su territorio. Ahí se asientan. Y a las medias tribus también les dan su parte de territorio. Esas medias tribus que yo les mencionaba en la clase anterior, Efraín y Manasés, hijos de José, a los que también los hijos de Israel les dieron su parte en la repartición de la tierra. En recuerdo y en agradecimiento a José, que los había llevado a ese lugar fértil, en donde vivieron felices prácticamente la mayor parte del tiempo por 430 años. La llegada del pueblo a la tierra prometida más o menos es hacia el año 1230. Hacia el año 1230 llega el pueblo de Israel a la tierra prometida y comienza el periodo de expansión y de establecimiento en la tierra prometida. Y aquí entonces vienen los siguientes libros, el libro de Josué, el libro de los jueces, porque vamos a ir analizando hasta llegar al reino, a los reinos. Vamos a ir analizando cómo del año 1240 antes de Cristo hasta más o menos el año 1030 antes de Cristo, o sea, por un periodo de 110 años, el pueblo hebreo, una vez que se asientan cada quien en su territorio, van a ser gobernados por los jueces. Después de Josué, a su muerte de Josué, que lo podemos leer en el libro de Josué, a la muerte de Josué, que muere a los 110 años, Josué les dice antes de morir: mi familia y yo hemos escogido ser fieles a Yahvé. Somos conscientes de los beneficios que el Señor nos ha dado y nosotros escogemos a Yahvé como nuestro Dios y a Él queremos servirle para siempre. Ustedes digan a quién quieren servir. Ellos dicen: nosotros serviremos a Yahvé. Yahvé, mis queridos amigos, es el nombre sagrado de Dios.
aparece muchísimas veces en el Antiguo Testamento el nombre de Yahvé. Yehue es el famoso, repito, tetragramaton del nombre sagrado. Y hay otros nombres con los que se refieren a Dios los hebreos desde antiguo. Él, la partícula él, se refieren a Dios, también al Señor. Elí o Eloí es también Dios o Señor, pero alude más bien a la fuerza y virtud de Dios. Elohim son las virtudes y fuerzas de Dios. Adonai significa Señor. Pero el tetragramaton judío Yahvé no tenía vocales, sonaba Yehue. Sin embargo, posteriormente, ya un nombre que viene posterior, hacia el siglo IV, V de la era cristiana, aparece un nombre, en cierta manera, combinado con el tetragramaton de Yehue y las vocales de Adonai, del Señor, Adonai. Porque, repito, el nombre del tetragramaton de Yahvé no tenía vocales. Y entonces aparece una combinación de Yahvé con Adonai y resulta Yahovai, Yahovai, Jehovai. Y de ahí resulta el nombre de Jehová. Es un nombre posterior. Y es una combinación del tetragramaton con las vocales de Adonai. Nosotros nos podemos preguntar cuál es el nombre de Dios. Pues Dios es el que es. Dios es Yahvé. Y cada idioma tiene su nombre para dirigirse a Dios. Pues cuando los hebreos se establecen ya en la tierra prometida, viene un período un tanto cuanto primitivo y oscuro que se conoce con el nombre de período de los jueces, que se extiende más o menos, repito, del año 1230 antes de Cristo hacia el año 40, hacia el año 1040 antes de Cristo. O sea, por unos 110 años, más o menos, es el llamado período de los jueces. Es un período primitivo. El pueblo hebreo era un pueblo que hasta entonces había sido gobernado directamente por el mismo Dios, a través de sus mensajeros y ministros, de sus servidores, como lo habían sido, como lo fue Moisés, como lo fue Josué. Y luego viene una serie de personajes que surgen cuando el pueblo hebreo es atacado por los enemigos que lo rodean, y tiene que surgir algún caudillo que los lleve al combate, que los guíe en las guerras y que les ayude a mantener la paz y el orden dentro del pueblo. Son los llamados jueces. La Biblia nos narra pues la existencia de varios de ellos que se conoce como jueces mayores, que son mencionados como Gedeón, Jefté, Sansón, Samuel, y otra serie de jueces que son como jueces menores, que se menciona su actuación, pero no se hace una alusión así más extensa. Se cuentan hasta el número de 12, 6 jueces mayores, 6 jueces menores. Pero el periodo es gobernado entonces, el pueblo en este tiempo es gobernado por esos personajes. Surgen cuando hay una necesidad de que haya un caudillo que los defienda. Y una vez restablecida la paz, los jueces se retiran a su vida privada. Y así son como ese periodo de unos 120 años. Y tenemos entonces ahí los episodios muy interesantes en los libros de los jueces, las actuaciones de jueces, pues
tan pintorescos como Sansón, en que se ve la mano de Dios en defensa del pueblo, en protección del pueblo, a través de la actuación de Sansón. Aparecen estos jueces pues con muchos rasgos totalmente humanos, con todas las limitantes y miserias humanas, y sin embargo Dios los guía y Dios los gobierna al pueblo a través de estos personajes. Y así, hasta que cuando están ya en tiempo del profeta Samuel, Samuel es el último, prácticamente el último juez, pero ha sido también legislador y es su profeta, Samuel. Leemos el primero y segundo libro de Samuel. El pueblo de Israel les pide a Samuel que les dé un rey. Queremos tener un rey como los demás pueblos. Samuel se entristece porque están en cierta manera mostrando que rechazan el gobierno que han tenido hasta entonces, en que Samuel pasa al pueblo directamente las órdenes de Dios y les dice cómo tienen que conducirse. Samuel se queja con Dios de esta situación y les dice cómo el pueblo pide un rey. Entonces Dios le dice a Samuel: no te pongas triste, no es a ti al que rechazan, es a mí. Dales el rey, dales lo que piden, pero léeles la cartilla, diles, léeles los derechos del rey y cuáles van a ser sus obligaciones de ellos para con su rey, cómo su rey va a emplear a sus mujeres como cocineras, como criadas, como sirvientas en el palacio y en sus posesiones, cómo el rey va a emplear a sus jóvenes de cocheros, de soldados que va a tener siempre sujetos a sus órdenes, de siervos, para sus campos, para sus casas, y cómo le van a tener que pagar un impuesto, los impuestos. Léeles todas sus obligaciones, los derechos del rey y las obligaciones de ellos. Samuel se los dice y ellos dicen: no le hace, queremos tener un rey como los demás pueblos. Pues quieren un rey, rey van a tener. Y entonces Samuel, siguiendo las indicaciones de Dios, va y unge como rey, como primer rey de los hebreos, a Saúl. Saúl es un hombre destacado entre los hebreos por su valor, aparte de su estatura, que le sacaba la cabeza a todos los israelitas. Era un hombre alto, muy valiente, un gran guerrero. Y su primer rey entonces es Saúl. Samuel lo unge como primer rey de los hebreos. Vamos a ver la actuación de Saúl, que prácticamente dura unos 10 años. Cae en desgracia porque repetidamente desobedece en varias ocasiones, las indicaciones que Dios le hace llegar por medio de Samuel. Se adjudica derechos que solamente deben de tener los sacerdotes, que es ofrendar los sacrificios y los diezmos a Dios. Él los hace directamente. No obedece tampoco cuando se trata de el anatema. Después de una guerra, el anatema era no apropiarse de los bienes para su propio provecho, sino consagrarlos al servicio y beneficio para el culto de Dios, ofrendarlos a Dios. Ese era el anatema, y no apropiárselos él para su provecho personal. Muchas veces también él quebrantó esa orden de Yahvé de entregar al anatema muchos de los bienes
pues arrancados y ganados a los enemigos. Entonces cae en desgracia. Y ahí vemos cómo Samuel recibe de Dios la indicación de que él mismo, Dios mismo va a retirar el apoyo y el reino del control de Saúl y lo va a adjudicar a otro rey que se comporte según el corazón de Dios. Y Samuel, aún en vida de Saúl, va y encuentra, por señalamiento de Dios, al siguiente rey, que es el rey David. El rey David va a gobernar al pueblo de Israel por unos 40 años. Nos encontramos hacia el año 1020 antes de Cristo. David es ungido rey, va a gobernar 40 años, va a ser un rey según el corazón de Dios, también con sus actitudes y sus debilidades humanas, pero va a resplandecer en David siempre su gran fe, su gran amor a Dios, su gran fidelidad, su arrepentimiento en sus caídas, que las va a tener muchas y muy graves. Sin embargo, Dios nunca le va a retirar su favor, porque David siempre permanecerá fiel a Yahvé, aún en medio de las caídas. Le pedirá a Dios perdón de todo corazón, se arrepentirá de sus faltas y siempre tratará de gobernar al pueblo según las indicaciones de Dios. Dios le promete a David que su reino será un reino eterno y que de la simiente de David surgirá, de la simiente de David, de la familia de David, surgirá el Mesías. Le promete el reino eterno que no tendrá fin y que se perpetuará en el Mesías, en Cristo, que es el Hijo de David. Y entonces, a la muerte de David, viene el rey Salomón, hijo de David. En los reinados de David y de Salomón, esto lo leemos en los libros de los reyes,